Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el evento online de Microsoft Azure sobre servicios de datos. Muchas gracias a todos los que están conectados. Les recuerdo brevemente todo lo que tienen que tener en cuenta para este webcast. Se van a encontrar, para los que están conectados con un cliente Windows, una pantalla donde tendrán arriba a la derecha unas opciones de feedback con colores de identificación. Los colores por defecto es verde, pero después tienen rojo, azul, amarillo y violeta. Cada uno representa un estado, por lo cual se van a poder ir cambiando de estado en el momento en que lo necesiten para que podamos prestarle asistencia. Adicionalmente, van a tener una opción de preguntas y respuestas. Como por ejemplo recién ha preguntado Miguel, donde van a poder incluir todo tipo de preguntas a medida que van surgiendo las dudas o a medida que va pasando la presentación. A medida que vayamos viendo o en algún momento de la charla hacemos un parate y vamos respondiendo cada una de las dudas que vayan surgiendo. Aquellas que no podamos responder por algún motivo técnico o fuera de alcance, por supuesto, vamos a tenerla en cuenta para poder luego sacar un artículo o responderla en forma privada. Recuerden identificar el estado por colores, ¿sí? En este caso yo, por ejemplo, me puse el rojo de necesito ayuda. Bien, vamos a comenzar. Esta noche vamos a tener aproximadamente 60 minutos de encuentro y vamos a hablar sobre servicios de datos de Microsoft Azure. El formato de la presentación va a ser en modo diapositiva y muestra práctica, por lo cual vamos a tener las dos posibilidades, ¿sí? Tengamos en cuenta que parte la vamos a ver en forma teórica y parte la vamos a ver en forma práctica. Algunos puntos los vamos a ver en forma práctica. El webcast queda grabado y luego va a quedar disponible mediante la URL que vamos a dejar a disposición. Primero, quien les habla, mi nombre es Pablo Ariel Di Loreto. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Actualmente me desarrollo como gerente de servicios IT en una empresa conocida como Algeiva S.A. Algeiva, por supuesto, soporta y apoya todo este tipo de eventos online e inclusive desarrollamos eventos presenciales en Microsoft una vez cada 15 días, una vez cada 30 días en Microsoft Argentina, para los que son de afuera. Bueno, soy docente, me dedico a desarrollo desde el año 98 y todo el segmento de IT Pro o infraestructura del año 2000 y fui reconocido como MVP desde abril del 2014 en el apartado de Windows Expert IT Pro. Mis datos de contacto, Twitter, @PabloDiLoreto, mi blog, www.techtime.net y correo electrónico, pablodiloreto@hotmail.com en el caso de que quieran agregarme a Skype o contactarme vía mail. Nicolás Granata fue el colaborador de esta presentación, también de Buenos Aires, Argentina. Se desarrolla como especialista técnico en Algeiva S.A. Realiza diversas tareas de IT Pro desde el año 2008 y actualmente es un influenciador de tecnologías Microsoft en la comunidad. Lo van a poder ubicar en los blogs, en su blog personal, www.nicolasgranata.com o en los foros de Microsoft Latinoamérica principalmente. Tienen también los datos de Twitter, @NicolásGranata, y su correo electrónico, nicolás-grana, @hotmail.com, para quien quiera contactarlo. Vamos a empezar con una introducción a la nube de Microsoft Azure. En este sentido, algunas cuestiones ya las estuvimos viendo, las vamos a repasar muy rápidamente, pero son varios los servicios que se brindan a través de la nube de Microsoft Azure. Hay servicios de cómputo, servicios de datos, servicios de aplicación y servicios de red. Esta noche vamos a ver servicios de datos, pero ya hemos visto en otros encuentros opciones de servicios de cómputo, máquinas virtuales, servicios en la nube, websites. Servicios de redes hemos visto en nuestro segundo encuentro, donde hemos visto cómo hacer una red virtual, cómo configurar una VPN site-to-site entre nuestra infraestructura on-premises y la infraestructura de Azure. En este sentido, fuimos recorriendo también servicios de aplicación, que se dio el martes pasado,
Durante esos servicios de aplicación mostramos, por ejemplo, cómo realizar una sincronización de nuestro servicio de directorio hacia Azure sin necesidad de montar máquinas virtuales. Y hoy vamos a estar viendo puntualmente servicios de datos con respecto a storage, bases de datos SQL, backup y site recovery. Y vamos a mostrar las primeras 3 de estas, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de Azure, cuando hablamos de nube, tenemos que tener en cuenta que nube no es cualquier cosa, nube no es virtualización. Normalmente nos podemos encontrar con algunos administradores que suponen que con el solo hecho de tener una infraestructura virtualizada nos vamos a encontrar con una nube, ¿sí? Esto no es así, o por lo menos cuando estamos hablando de una nube con todas las características que tiene Azure, como otros servicios, por ejemplo los de Amazon, nos encontramos con 5 características que tienen que estar presentes. Estas características son, por un lado, que el servicio tiene que ser un autoservicio y bajo demanda. Por otro lado, que tiene que existir un acceso amplio y oblicuo. Esto significa que se tiene que poder acceder desde cualquier lugar del mundo, preferentemente con un navegador, por lo menos para administrarlo. Por otro lado, tenemos que tener una característica que es la ubicación transparente y agrupación de recursos, ¿sí? Esto significa que, en el caso de máquinas virtuales en Azure o en otro servicio, y nos convoca Azure, no importa dónde está el procesamiento, no importa dónde está la memoria, no importa dónde estén los servicios de red, nosotros como administradores o los usuarios ven un servicio integral y una agrupación de estos recursos, ¿sí? Para nosotros es transparente cuáles sean la marca de los switch, de las bases, del storage, del procesador. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el caso de máquinas virtuales, una máquina virtual funcional. En el caso de sitios web, no importa dónde están distribuidos esos componentes, tanto físicos como lógicos. Vamos a ver un sitio web, ¿sí? Adicionalmente, tenemos que contar, o un servicio en la nube debería contar con las posibilidades de ser elástico, un servicio elástico. Cuando hablamos de un servicio elástico, nos referimos a la posibilidad de estirarse cuando necesitemos mayor flujo de datos, mayor cantidad de procesamiento, mayor mayor cantidad de tráfico. ¿Por qué? Porque subieron nuestras visitas a un sitio web, porque de repente tuvimos una campaña publicitaria que hizo que el sistema de gestión que tenemos alojado en Azure tenga una mayor cantidad de visitas, ¿sí? O de tráfico. Y además tenemos que tener la posibilidad de contraer ese uso. ¿Por qué es esto? Porque no siempre vamos a necesitar la misma carga de procesamiento. Un ejemplo de esto en la Argentina fue la película Metegol. Siempre nombramos el mismo ejemplo, tanto en Microsoft como en estos webcasts. En la película Metegol, todo lo que es la renderización y todo lo que es la digitalización de la película, se hizo en Azure. Se contrató una cierta cantidad de servicios durante un transcurso de 6 a 8 meses. Durante ese transcurso de tiempo se trabajó casi al 100% de capacidad de lo contratado, y una vez que se terminaron esos procesos de ejecutar, se redujo la cantidad de procesamiento necesario, por lo cual se redujo el costo en el pago mensual. Tuvimos la posibilidad de estirarnos y tuvimos la posibilidad después de contraer la necesidad de uso de procesamiento, memoria, storage y demás componentes, y se nos cobró en base a lo que estuvimos consumiendo. O se cobró, ¿no?, a todo el equipo de la película Metegol en base a eso. Esto nos da lugar a la quinta característica, que es que el servicio sea medido y que se pueda pagar por el uso. Un servicio en la nube tiene que poder medirse por cada uno de sus componentes, o por lo menos los principales. Esto quizás en una infraestructura on-premises, uno dirá, ¿para qué? Si es mío el hardware. Bueno, la necesidad viene en relación a poder quizás generar centros de costos, o poder entender qué es lo que estoy utilizando para poder generar mayor o menor elasticidad, ¿no? Ninguna elasticidad es infinita, pero se entiende que tiene que existir la posibilidad de estirarse y de contraerse. Por otro lado, tenemos 3 posibilidades de métodos de entrega en toda nube. Podemos tener software como servicio, plataforma como servicio e infraestructura como servicio. Pueden estar las 3 o pueden estar alguna de ellas, ¿sí? No siempre van a estar todas. Hemos visto, por ejemplo, la parte de cómputo, infraestructura y plataforma como servicio en otros
otros encuentros. Hoy vamos a ver algo de plataforma y algo de infraestructura como servicio también, por lo menos como ejemplos. Por último, tenemos 2 o 3 modelos de implementación de una nube. Si tenemos una nube en nuestro data center, estamos hablando de una nube privada. Si tenemos contratado un servicio como Azure o Amazon, tenemos una nube pública a través de un proveedor de servicios. Y luego tenemos la posibilidad de hacer una nube híbrida. En el caso de Azure podemos tener parte de la infraestructura en nuestro data center y parte de nuestra infraestructura como una extensión en los data centers de Microsoft a través de Azure. Son modelos de implementación. En base a cada uno, antes de los modelos de implementación, vimos los métodos de entrega. En relación al método de entrega elegido, vamos a tener diferentes responsabilidades de los administradores. En el caso de una infraestructura on-premises, tenemos responsabilidad sobre todos los componentes, absolutamente todos los componentes, desde la aplicación hasta la parte de networking. Si estamos hablando de infraestructura como servicio, vamos a tener responsabilidades de la aplicación hasta el sistema operativo, en este caso es máquinas virtuales. En el caso de plataforma, vamos a llegar hasta los datos. Y en el caso de software como servicio, como por ejemplo Office 365, no tenemos responsabilidad absolutamente sobre nada de estos componentes, sí de administrar el servicio. Habiendo hecho una primera introducción, el objetivo de esta introducción es recordar cuáles son los servicios de Azure, que no solamente son servicios de datos, y cuando estamos hablando de nube, estamos hablando de un montón de características, elasticidad, servicio medido, ubicación transparente de recursos, que las vamos a ver reflejadas en esta presentación a través de, comenzando con servicios de almacenamiento en Azure. Cuando hablamos de servicios de almacenamiento en Azure, estamos hablando de un medio de almacenamiento que es escalable, duradero y con alta disponibilidad de datos. O tenemos la posibilidad de que haya alta disponibilidad de datos. Almacenamiento tenemos diferentes tipos tenemos un menú de 3 tipos de almacenamiento, ¿no? Por un lado tenemos los blobs, por otro lado tenemos las tablas, por otro lado tenemos los queues. Son 3 tipos de almacenamientos. El almacenamiento en Azure, para poder ubicarse, ¿no? Es la base para las máquinas virtuales, por ejemplo. El tipo de almacenamiento para máquinas virtuales es un blob. Después hay diferentes tipos de blobs, bueno, ahora los vamos a ver, pero quiero decir, para alojar máquinas virtuales necesitamos almacenamiento, para alojar sitios web necesitamos almacenamiento, para alojar bases de datos SQL, como vamos a ver hoy, necesitamos almacenamiento, o es un tipo de almacenamiento específico, o son servicios de datos puntualmente. Pero la característica que tiene es que tiene todos los servicios de nube, es elástico, es escalable, es medido, tiene autoservicio, y me cobran por lo que use. Están presentes todas esas características que antes nombramos como características de nube en el caso de Azure. Soporta cientos de terabytes de datos y millones de peticiones por segundo. Es elástico en términos de cantidad y de peticiones, sí podemos estirarnos. Y hay una suerte de autopartición para equilibrio de datos en base a los requerimientos que se tengan sobre el almacenamiento. Azure va asignando recursos, ¿sí? Para poder responder a esas necesidades. Fíjense que acá tenemos un concepto que es una cuenta, un storage account. Tenemos diferentes tipos de almacenamientos. Y acá también estamos metiéndonos en otros conceptos como mensajes, entidades y blogs. Que a medida que vayamos pasando las diapositivas lo vamos a ir conociendo y cómo estos se relacionan con otros webcasts que ya estuvimos, por ejemplo, la parte de cómputo de base de datos y demás cuestiones. Como comentábamos, teníamos dentro de los servicios de almacenamiento, existen 3 tipos de servicios. El primer servicio que existe es el de blob storage. Si hay un error de ortografía, es blob. En primera instancia son un tipo de datos, ¿sí? Que responden a tipos de archivos, por ejemplo, ¿sí? Pueden ser cualquier tipo de archivo de texto o dato binario. El blob storage es la base para alojar máquinas virtuales o discos VHD. Es lo que nos va a servir como puntapié inicial para comenzar a trabajar con, por ejemplo, máquinas virtuales. O, por ejemplo, espacios de almacenamiento para hacer backups, que también vamos a ver esta noche cómo se pueden utilizar. Después tenemos otro tipo de
de storage, que es el storage de tipo tabla, ¿sí? El storage de tipo tabla son datos semi-estructurados, ¿sí? No son bases de datos SQL, son tablas que nos permiten almacenar un tipo de datos que tiene que tener ciertas características de no complejidad, como vamos a ver ahora en unos minutos. Pero es un tipo de almacenamiento barato, ¿sí? Que nos permite tener una suerte de tablas que pueden contener filas. Tenemos un concepto de entidad, de propiedades y demás cuestiones que ahora vamos a estar recorriendo. Y como tercer mecanismo de almacenamiento tenemos los queues, ¿sí? Que es un tipo de mensajería para el procesamiento de flujos y comunicación entre componentes, por ejemplo, de un cloud service, ¿sí? Principalmente sirve para manejar datos de tipo asincrónicos, ¿sí? Me permite generar que los datos participen en flujos o en workflows e inclusive que interactúen con otras capas de servicios de nube. Estos son los tres tipos de servicios de almacenamiento que tenemos disponibles. Todos los servicios de almacenamiento siempre se alojan en una cuenta de almacenamiento, ¿sí? Que es un concepto que me integra todos los tipos de servicios de almacenamiento que voy a tener disponibles en Azure. Cuando creamos una máquina virtual, si no tenemos un storage account, lo primero que nos va a proponer es crear automáticamente un storage account, que va a poner unos números aleatorios y demás, donde dentro va a generar un contenedor y dentro va a generar un disco VHD o los que necesitemos, ¿no? Para tener vida de esa máquina virtual. Cuando recién comentamos que todo esto está dentro de una cuenta de almacenamiento, bueno, justamente tocamos el tema de cuentas de almacenamiento. Una cuenta de almacenamiento es un espacio de nombres. Este espacio de nombres nos permite trabajar con blobs, con tablas y con queues. Los tres tipos de servicio de almacenamiento están dentro de una cuenta de almacenamiento y hay un límite que se puede tener en una cuenta de Azure, ¿sí? No podemos tener infinitas cantidades de cuentas de almacenamiento por cuentas de Azure, ¿sí? Podemos tener diferentes cuentas de Azure, ¿no? Donde dentro tenemos muchas cuentas de almacenamiento. Eso sí se puede. O se identifican en realidad por suscripción. Por tipo de suscripción o por suscripción comprada, podemos tener una N cantidad de cuentas de almacenamiento. Esas cuentas de almacenamiento tienen un espacio de nombres y ese espacio de nombres se relacionan a el servicio de almacenamiento que estemos dando de alta. Para blobs tenemos, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un nombre del storage account, .blob.core.windows.net. En el caso de tablas es .table.core.windows.net. En el caso de queues es .queue.core.windows.net. Todos los servicios de almacenamiento van a ser accesibles mediante la cuenta de almacenamiento. Cuando estamos hablando de cuenta de almacenamiento, uno de los conceptos que tenemos que tener en claro es que Azure, así como también con máquinas virtuales lo permite, tenemos una posibilidad de tener replicación de storage. ¿Qué es esto de replicación de storage? Imagínense que nosotros creamos una cuenta de almacenamiento. Esa cuenta de almacenamiento va a tener storage asociado y ese storage puede tener una redundancia local y una redundancia geográfica. Cuando estamos hablando de redundancia local, significa que ese espacio de almacenamiento se va a replicar hasta en 3 lugares dentro del mismo centro de datos, con el objetivo de que si hay algún tipo de falla dentro del centro de datos, la información pueda seguir siendo consumible. Cuando estamos hablando de redundancia geográfica o de replicación geográfica, estamos hablando de que esos datos se van a poder replicar a una ubicación secundaria dentro de la misma región. Entonces, en el caso de que haya algún incidente crítico y que Microsoft no pueda estar solucionándolo dentro del centro de datos, nos va a notificar, se van a realizar las modificaciones de DNS correspondientes al espacio de almacenamiento y el servicio va, una vez que se replican, ¿no? Y una vez que impacte estos cambios de DNS, el storage va a poder comenzar a ser accesible, gracias a la redundancia geográfica,
desde la ubicación secundaria. ¿Esto qué significa? Que voy a tener redundancia. La redundancia Microsoft no me la garantiza a través del servicio, sino para que podamos tener los índices de cumplimiento de SLA que Microsoft nos propone a través de Azure para los servicios de storage, tenemos que tener redundancia de datos, preferentemente geográfica, si es que queremos tener la disponibilidad de servicio en que se caiga un data center, una región, ¿no? Cuando estamos hablando de región. Por último, tenemos una redundancia geográfica de solo lectura, que nos da todo lo anterior más una lectura inmediata de los datos. Por lo cual no solamente tengo disponibilidad, sino también tengo performance, o podría tener performance. Fíjense que acá ahí tenemos representados las tres copias de replicación locales, y gracias a la georreplicación tenemos los mismos datos replicados en otro lugar. Imagínense que podemos replicar espacios de almacenamiento de máquinas virtuales. Esto hace que si se tiene que hacer un volcado, con ciertos mecanismos de afinidad y otras cuestiones que vamos a estar viendo, podemos tener los datos replicados hacia otro sitio secundario. Con respecto a los sitios secundarios, no los podemos elegir. Sí, vamos a notar que en Estados Unidos tenemos una región este, el sitio secundario es la región oeste. Lo mismo pasa con Europa y con diferentes lugares, ¿sí? Estos sitios secundarios no es elegible, ¿sí? Este sitio de georreplicación no lo podemos elegir. Cuestiones de almacenamiento antes de pasar a mostrar en el panel de control toda la parte de almacenamiento y de storage, ¿sí? Conceptos y tips. Primero es la agrupación de recursos a través del Affinity Group. El Affinity Group, el concepto ya lo hemos visto en otro momento, pero es importante indicar o utilizar los Affinity Group para que una cuenta de almacenamiento no esté lejos quizás del procesamiento. Lo que no nos tiene que pasar es que los servicios automatizados de Azure, cuando alocan recursos, nos aloquen una cuenta en una ubicación geográfica y el servicio de almacenamiento distante en el mismo data center, porque vamos a tener ciertas cuestiones de performance, ¿no?, que van a ser notables. Para eso existen los Affinity Group. Por otro lado, recordemos que todo storage account tiene una URL, y esta URL, además, por ejemplo, en el caso de los blobs, de ser representada de esta forma, como estamos viendo aquí, me permite que a través de software, que pueden ser de terceros, podamos explorar estos espacios de almacenamiento. Pero para explorarlos, además de tener las credenciales o ciertos keys, tenemos que tener la URL. Por eso es una URL pública. Tengan en cuenta que es una URL pública. Tenemos después los access keys, que son keys de 512 bits para autenticación y acceso a estos espacios de almacenamiento. Y por último tenemos métricas, posibilidad de hacer logs, para poder revisar posteriormente en el caso de que lo necesitemos. Vamos a cambiar de pantalla, vamos a entrar al panel de control de Azure para poder comenzar a mostrarles todo el tema relacionado con almacenamiento. Notemos lo siguiente, tenemos un apartado, acá tenemos todo el menú disponible con los diferentes tipos de opciones, y tenemos un apartado que se llama Storage. En este apartado que se llama Storage, recién hablamos de los Management Access Key. Si nos paramos sobre algún espacio de almacenamiento, podemos administrar estos keys, donde tenemos el nombre de la cuenta, el Primary Access Key y el Secondary Access Key, que los podemos regenerar, ¿sí? Cuando querramos, los podemos copiar y reutilizar, ¿sí? Para poder luego consultarlos en el caso de que haga falta. Fíjense que con un clic yo lo estoy copiando y lo puedo tener en memoria. Cuando estamos hablando de espacios de storage, podemos crear desde el menú rápidamente espacios de storage. Fíjense que está la creación rápida, donde me pide una URL. Por ejemplo, acá ponemos TT, ejemplo storage.
Y fíjense que la URL es punto asterisco, porque depende qué tipo de servicio de almacenamiento alojemos aquí. Va a ser la URL .core.windows.net, como habíamos visto antes. Me pide una location o un affinity group. Recuerden que si quiero mantener los recursos de almacenamiento cercanos a otros recursos que estén en el mismo affinity group, tengo que seleccionar un affinity group. Porque si no, se va a alojar en diferentes sectores de data center, o inclusive en diferentes locations, en diferentes locaciones, en una locación que elijamos. Por ejemplo, si elegimos norte de Europa y otros recursos, los creo en, por ejemplo, una máquina virtual, la creo en Estados Unidos, van a estar distantes en diferentes data centers estas cuentas. Y si yo no identifico un affinity group, cuando haya algún tipo de necesidad de volcado o por alguna falla que se pueda dar en algún data center, ese volcado no se va a dar junto. En cambio, si yo el espacio de almacenamiento con otros recursos, por ejemplo de cómputo, los tengo en un mismo affinity group, los recursos se van a mover juntos, ¿sí? Por otro lado, elijo una suscripción, ¿sí? Tengo que elegir si es una suscripción asociada al espacio de almacenamiento para que me empiece a facturar. Y un tipo de replicación, que sea localmente redundante, georredundante o de lectura georredundante. En base a lo que elijamos, por supuesto, va a tener un costo. Recuerden que la localmente redundante se replica hasta por 3 en el mismo centro de datos, la georredundante en un sitio de secundario que nosotros no podemos elegir, y la de acceso a lectura más georredundante ganó, además de la redundancia de datos, performance, ¿sí? Vamos a proceder a crear el espacio de almacenamiento y fíjense que rápidamente empieza a crearse, acá se está creando, y en breves minutos, digamos, ya va a estar disponible. Una vez que esté disponible, voy a poder entrar a las propiedades. Hablando de propiedades, vamos a entrar a otro espacio de almacenamiento que ya esté disponible. Y fíjense que inicialmente tengo un dashboard. El dashboard me permite ver las URLs asociadas a los servicios de almacenamiento que están en este espacio de almacenamiento. Tengo un recordatorio de la ubicación. Los estados de la locación primaria y secundaria. ¿Cuáles son las ubicaciones primarias y secundarias? ¿Sí? Recuerden que yo no puedo elegir la ubicación, ¿sí? Cuando yo elijo georreplicación, tengo ya un cuadro comparativo que luego se los voy a compartir, donde me dicen, bueno, si elegís como primaria tal ubicación, la ubicación secundaria es tal y no se puede elegir. La última replicación, el último failover de georreplicación que se tuvo que realizar, nunca hubo una falla. Tiene algún dominio personalizado cuando fue creado y demás cuestiones. Por otro lado, tengo la posibilidad de monitorear, ¿sí? Podría ir a la página de configuración. Yo no lo tengo disponible el monitoreo, pero si voy a la página de configuración, fíjense que puedo monitorear en forma mínima o detallada, con una retención de días, ¿sí? Si no quiero retención, elijo 0, porque si no le puedo poner 3 días. Hay máximos para esto. Entonces, fíjense que yo podría habilitar login, habilitar todo el tema de monitoreo y habilitar login, los requests de lectura, de escritura y de borrado, con una retención de n cantidad de días. Para los blobs, tablas o queues, que son los 3 tipos de servicios de datos que tengo disponibles. Una vez que elegí mis opciones, puedo salvar esto. Y bueno, justamente se va a empezar a monitorear. El monitoreo se va a dar en base a, fíjense que acá ya empiezo a tener disponibles para los blobs, tables y queues. Empiezo por lo menos a tener disponibles datos, ¿no? En base al uso se van a empezar a llenar. En el caso de que no quiera monitoreo, lo vuelvo a poner en off. En caso de que no quiera log, los vuelvo a destilar. Es así de fácil habilitar o deshabilitar. Esto luego me puede servir para analizar todo tipo de datos, ¿sí? De transacciones, de escritura, de lectura, de velocidad, de tiempos, de latencia y demás cuestiones. Desde acá elijo el tipo de replicación, puede ser local, georreplicación o georreplicación más acceso de lectura. No era acceso de solo lectura, sino acceso de lectura más georreplicación.
Una vez que elijo las opciones, guardo. Es así de fácil. Vamos a la parte de containers. Ya me estoy metiendo, ahora vamos a volver a la diapositiva porque justamente todo el tema de containers y demás lo tenemos que ver primero en forma teórica. Pero fíjense que acá tengo un contenedor que se llama VHDs. Puedo crear más contenedores con acceso privado, público, que sea un contenedor o un blob. Sí, y acá pongo crear. Y si ingreso al contenedor me voy a encontrar, en este caso con los VHDs que yo tengo creados para mis máquinas virtuales. Tengo dos discos de 127 GB y luego discos en blanco que los tengo creados donde también los puedo editar. Me va a decir ciertas características o propiedades, ¿sí?, de este blob. Fíjense que voy a entrar a una máquina que en este momento tengo encendida, pero acá tengo diferentes tipos de opciones, algunas para completar y otras están griseadas, ¿sí? O inclusive, perdón, tengo la posibilidad de generar descargas que depende del navegador que uno tenga, ¿no? Por supuesto, las va a poder rutear. Fíjense cómo fui navegando, arranqué desde una cuenta de almacenamiento, un storage account, y fui metiéndome. El storage account que recientemente habíamos creado, fíjense que está todavía en proceso de creación, ¿sí? Así puedo entrar a todos los que necesite, y en todos voy a tener contenedores, y en todos voy a poder ir ingresando. Luego tengo una parte de la posibilidad de generar trabajos de importación y exportación de estos espacios de almacenamiento. Vamos a volver a la diapositiva. Bueno, ya vimos un poquito cómo es el panel de control para poder ubicarnos en los storage. Fíjense como una máquina virtual también tiene un storage, automáticamente se crea un storage. Vamos a empezar por la parte de blobs, ¿sí? En primera instancia, los blobs son un espacio de almacenamiento para datos no estructurados. ¿Sí? Ejemplos, datos, fotos, documentos, videos, música, imágenes, datos de configuración, inclusive datos de tipo Big Data. Está certificado por ISO 27001. ¿Sí? Tengo interfaces de comunicación para poder explorar estos espacios de almacenamiento, que algunos son de terceros. Y existen dos tipos de blobs. Por un lado están los blobs y por otro lado están los page blobs. Los page blobs son justamente los que dan soporte y están optimizados para infraestructura como servicio o discos VHD, discos virtuales, digamos, ¿no?, que alimentan las máquinas virtuales. El máximo para los blobs es de 200 GB y el máximo para los page blobs es de 1 TB, que coincide con el máximo storage que puedo agregar por disco en una máquina virtual. ¿Sí? Depende del plan que compre de máquinas virtuales. Tengo posibilidades de agregar 1, 2, 8, 16 discos de 1 TB, pero hasta 1 TB. Y fíjense, ¿no? Como recién estábamos navegando, tengo la cuenta, dentro de la cuenta tengo un contenedor, y dentro del contenedor tengo un blob. En el caso de los discos VHD, les mostré cómo yo tenía los discos VHDX. Fíjense. Que aquí, volviendo a la parte interna de Explorer, si ingreso al storage account de discos, tengo un contenedor, el contenedor se llama VHDs, podría crear nuevos contenedores, les recuerden, y una vez que ingreso al contenedor me voy a encontrar con discos. Acá tengo un disco VHD y acá tengo otro disco VHD. Por lo cual esto responde a las diapositivas que estábamos viendo. Repasando un detalle con respecto a lo que estábamos comentando recién, en el momento en que creo una máquina virtual, esto sí me interesa mostrárselos.
Vamos a crear cómputo, virtual machine. Vamos a crearlo de galería. Esto es motivo de otro webcast, ¿no?, que ya hemos tenido, pero simplemente para mostrarles. Elijo un Windows Server 2012, R2, de tipo estándar. Le pongo un nombre de usuario. Epa. Le pongo un nombre de usuario. La contraseña elegida. Y fíjense que el Storage Account me permite o elegir uno que ya existía o crear uno automáticamente, ¿sí? Entonces desde acá yo elijo el Storage Account disponible. Bien, ahí está, volvemos a la diapositiva. Cuando estamos hablando de espacios de almacenamiento relacionados con tablas, nos estamos refiriendo a datos semiestructurados. Son datos estructurados, pero son semiestructurados. ¿Por qué estamos hablando de semiestructurados? Primero porque el requerimiento que tienen las tablas de Azure es que no requieran uniones complejas, ¿sí?, o complex joins. Por otro lado, que no se requieran claves foráneas. Y por último, que no se requieran procedimientos almacenados. Si cumplimos con estas tres características, podemos comenzar a utilizar tablas que son más baratas que una base de datos SQL y que me permite accederlas programáticamente a través de .NET, ¿sí?, o de servicios de Windows Communication Foundation Data Service. Conteniendo las últimas versiones de Visual Studio, yo podría configurar mi espacio de almacenamiento en las propiedades de la solución, del proyecto que estoy llevando a cabo, y mediante métodos de acceso, accederlos. Estos espacios de almacenamiento de tablas pueden tener un máximo de 200 teras, ¿sí? Fíjense que acá tengo el Storage Account, siempre se parte de un Storage Account, luego posteriormente tengo una tabla y por último tengo una entidad. Muy distinto a lo que vimos recién. Recién en el panel de control no tenemos un ejemplo de tabla, pero porque se accede programáticamente. Yo no puedo poner un más tabla. No tengo por interfaz gráfica esa posibilidad. Lo hago mediante programación o mediante interfaces de acceso a datos, mediante protocolo data. Pero con respecto a las tablas, fíjense que la composición es, por un lado, bueno, el Storage Account ya lo hemos explicado, ¿no? No hace falta volver a tocarlo. Es un espacio de nombres. Por otro lado tenemos tablas. Un table es una colección de entidades, ¿sí?, pero que no están forzadas por un esquema. ¿Esto qué significa? Que un table puede tener entidades que tienen diferentes características. Muy distinto a un esquema que tenemos que tener en una base de datos SQL formal, donde sí tenemos que respetar un esquema o una formación. Una entidad, ya vimos tabla, ¿no? Una tabla es una colección de entidades. Y una entidad, el comparativo de una entidad es como si fuese una fila de una tabla. Menos un mega. Dentro de las entidades, dentro de una fila, tengo propiedades que están limitadas o dadas o conformadas por un par nombre-valor. Cada una de las entidades pueden alojar hasta 252 propiedades, con esta lógica de par, nombre, valor. Fíjense que en las imágenes que están acá al costado tenemos una captura de un Visual Studio, un archivo de configuración y código escrito. En este caso es con el objetivo de crear una tabla, ¿sí? Por lo que estamos creando una tabla en un Storage Account, que es el que cargamos anteriormente. En el caso de que no exista, se está creando una tabla llamada people, ¿sí? Esto se accede en forma programática. Desde el lado IT Pro mucho no tenemos que hacer, pero por lo menos lo tenemos que conocer. Que existe un tipo de almacenamiento que es tablas. Para nosotros, desde el lado IT Pro, lo que más nos ubica, o lo que más nos sirve, es el tipo de espacio de almacenamiento blob, ¿sí?, que es el que vimos anteriormente para máquinas virtuales, documentos y demás cuestiones, que también es accesible programáticamente.
Bueno, les había comentado que son programas accesibles vía .NET, Java, Node, Python, sí, están certificados por ISO 27001, permiten autoescalamiento y datos masivos y es accesible vía REST API. Ya vimos blobs, los dos tipos de blobs que existen, de tipo bloque y de tipo página. Ya vimos las tablas. Ahora vamos a ver los queues, que es otra posibilidad de almacenamiento que nos da, de storage que nos da Azure. Básicamente un queue es una solución de tipo de mensajería para comunicación asincrónica entre componentes y tareas. Son configurables y pueden interactuar en un cloud service y como límites tienen hasta 200 teras de capacidad. Ilimitada cantidad de mensajes, la limitación se da por la capacidad, sí, que es hasta 200 teras, y hasta 64 KB por mensaje. Fíjense que acá tengo un storage account y luego tengo un queue. Lo que antes era contenedor, aquí se conoce como queue. Esto se utiliza mucho desde el lado de almacenamiento, desde el lado de desarrollo, ¿sí? No, nosotros desde el lado de IT Pro no solemos trabajar con todo lo que es tables y queues. Pero bueno, podemos conocerlo, que existen y que pueden ser utilizados, por lo menos para asesorar en nuestra tarea de consultoría. Con estos ítems que hemos mostrado, y ya les mostré en el panel de control cómo se puede acceder a los espacios de almacenamiento, un blob, cómo cuando creo una máquina virtual se me puede crear un espacio de almacenamiento, puedo reutilizar uno, pero ya hemos visto desde el panel de control cómo hacer utilización de todo esto. Mucho más para hablar de almacenamiento, por lo menos en una introducción, no tenemos. Sí podría mostrarles cómo explorar un espacio de almacenamiento a través de un software de terceros, cómo explorar, cómo ver el contenido sin que esté la máquina virtual encendida y montada y que lo vea tradicionalmente como estamos acostumbrados, en el caso de los blogs, en el caso de los page blogs. No es el alcance de esta presentación y nos demandaría mucho más tiempo del que tenemos, porque tenemos que seguir avanzando con bases de datos SQL de tipo plataforma y tenemos que seguir avanzando con soluciones de backups. Pero bueno, nos deja por lo menos una vista panorámica en alto nivel, que será el objetivo, sobre todo lo que es espacios de almacenamiento, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Y vamos a avanzar con el tipo de storage bases de datos SQL. Cuando estamos hablando de SQL Databases, no estamos hablando de un servidor instalado con un SQL, ¿sí? Esto lo podríamos tener a través de una máquina virtual. De hecho, fíjense que aquí les voy a empezar a mostrar en pantalla una máquina virtual con SQL. Una tipo plantilla de máquina virtual que ya viene instalado con un SQL Server. Fíjense que vienen ciertos componentes ya preinstalados, yo los puedo utilizar. Aquí tengo el SQL Management Studio. Esto es un tipo de máquina virtual, lo utilicé con una plantilla, con un SQL 2014. Me viene preinstalado en el disco C y yo esto lo puedo utilizar para comenzar a tener servicios de SQL. Podría también instalar una máquina 2012 pelada, sí, solo el sistema operativo, y arriba instalarle un motor de base de datos, SQL 2014, 2008, R2. Tengo distintas posibilidades. En base a las plantillas yo podría subir mis plantillas con un SQL preinstalado. Pero esto es consumir SQL como infraestructura. Recuerden que en el modelo de responsabilidades, cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, estamos hablando de que yo tengo responsabilidad hasta la máquina virtual, hasta el sistema operativo y las aplicaciones que estén dentro. ¿No ven? Acá yo, por ejemplo, estoy abriendo las bases de datos, no tengo ninguna creada, podría crear una base de datos, New Database, y aquí empiezo a trabajar como si fuese un SQL. En realidad es un SQL, ¿no? Pero cuando estamos hablando de servicios de bases de datos de Azure, como servicio de datos, estamos hablando de consumir bases de datos SQL como plataforma, ¿sí? Estas bases de datos como plataforma no tienen todas las funcionalidades que podría tener un SQL instalado on-premises, pero
tiene algunas. Y yo me despreocupo por mantenerlo. Soporta restauración y georreplicación. Permite un acceso programático para poder consumirse por aplicaciones, por supuesto. Tiene un mantenimiento cercano a cero, porque no lo tendría que mantener. No me tengo que preocupar por un montón de cuestiones de infraestructura. Y se permite una exportación y una sincronización. Por supuesto, comparado con una instalación on-premises a una implementación off-premises, cuando estamos hablando de un SQL instalado en forma local, tenemos un mayor control. Cuando estamos hablando de un SQL como servicio, ¿sí? Estamos hablando de menor control. No es el mismo control que tengo en una instalación completa a una instalación en la nube. Ahora bien, ¿qué elegir o cómo asesorar en la elección? ¿Qué vamos a tener? ¿Un SQL on-premises? ¿Un SQL en una máquina virtual en la nube? ¿O un SQL como lo estamos viendo de servicios de datos? ¿Sí? Bueno, en este caso, antes de meternos en esta diapositiva de modelos de elección, vamos a ver cómo se crea una base de datos SQL. Fíjense que yo entro a los servicios de SQL Databases desde el panel de control de Azure. Por supuesto, todo esto tiene una interfaz PowerShell, ¿no? Yo estoy utilizando un navegador web. Cuando ingreso, yo ya tengo un SQL creado. Vamos a crear una nueva base de datos, ¿sí? Así como tenía storage, acá tengo servicios de base de datos. Fíjense que están todos dentro de los servicios de datos. SQL Database. Podría tener una creación rápida, una creación customizada y una importación de bases de datos. Inclusive, fíjense que aquí yo selecciono importación y tengo las posibilidades de importar. Lo que vamos a hacer por el momento es crear una base de datos en forma personalizada. Fíjense que tengo dos ediciones, web y business. Les tengo que poner un nombre. Tiene que ser único. Tengo que elegir una suscripción para para que me puedan cobrar, ¿no?, en la base de datos. Y fíjense, un tipo de edición web tiene hasta 5 GB y ciertas funcionalidades. Un tipo de edición business tiene hasta 150 GB. De ahí en más, yo tengo que entender y dimensionar la aplicación, ¿sí? Collation. La collation de la base de datos, hasta el momento, una vez creada, no se puede cambiar. Por defecto está la Latin General CP1 CIAS. Y lo primero que nos propone es, bueno, a ver, ¿qué servidor querés utilizar? Fíjense que si cambio de suscripción, me va a volver a relanzar los servidores. Donde acá sí tengo un servidor ya existente. Si vuelvo a cambiar de suscripción, los servidores son independientes. En este caso no tengo ninguno creado. Como elijo crear un nuevo servidor de base de datos, yo nunca voy a entrar al servidor, no voy a tener administración, nada de eso, ¿sí? Es un concepto. Aquí tenemos que elegir un nombre de usuario. Está bueno, el mismo que la base de datos. Un password. Y una región. Si por ejemplo vamos a elegir Brasil. Y en este sentido, si se permite o no que los servicios de Azure puedan acceder a base de datos en este servidor. Le vamos a decir que sí. Una vez que completamos, comienza el proceso de creación. Mientras se crea, yo ya voy a ingresar a esta base de datos que está creada. Fíjense que tengo un dashboard, como en todos los módulos de SQL en esta versión de panel de control, donde lo primero que tengo es un overview del uso, ¿sí? Además tengo información contextual, me pueden mostrar los connections en string, parado.net, ODBC, PHP, JDBC. Tengo las IPs autorizadas a ingresar a esta base de datos, ¿sí? Y si se permite el acceso a los servicios de Azure, que ya lo teníamos en el asistente. Pero ya acá podría poner reglas de acceso para poder permitir, por ejemplo, direcciones IP para que yo lo pueda administrar, justamente. Por otro lado,
En este servidor, recuerden que acá estoy entrando vamos a entrar a base de datos. Aquí tengo ttdbtest. Una vez que ingreso, voy a encontrar, ya vimos con la parte de dashboard, monitoreo. Sí, puedo tener información de deadlocks, conexiones fallidas y conexiones que fueron exitosas. Un tiempo de monitoreo hasta 14 días. Puedo elegir opciones de configuración. Por ejemplo, opciones de exportación. ¿Qué es esto? Cuando uno elige una opción de exportación, tiene que elegir un storage account. Y cada cuánto, con qué frecuencia se hace la exportación de la base de datos, a qué horario, qué retención vamos a dejar. Y luego tenemos usuario y password. O lo que también podría crear del export es una nueva base de datos. ¿Sí? Son posibilidades que tengo de exportación automática, ¿sí? Para la base de datos. Esqueduleada, sí, por supuesto. Y luego tenemos la parte de escalamiento. Como todos los servicios de Azure, puedo escalarlo. ¿Sí? Podría pasar a una versión web, podría pasar a una versión business. Por supuesto, en base a la que elija va a ser el costo que tenga en el servicio. Bueno, hemos visto hasta ahora una buena parte de base de datos, ¿no? Como plataforma, como servicio. No como infraestructura, quiero decir. Ahora bien, ¿cómo la administro? Bueno, parándome sobre la base de datos, vamos a ir a Manage. Van a ver que van a ingresar al servidor que se creó, .database.windows.net. Me va a pedir un login. Quizás ya me toma el que tenía, pero si no pide el nombre de usuario y contraseña para la base de datos. Aquí está. Yo aquí voy a poner nombre de usuario y contraseña. Se va a conectar a la base de datos. Va a ser un login. Y una vez que esté conectado, voy a tener diferentes tipos de vistas. ¿Sí? Bien. Acá tenemos la base de datos ttdbtest, que tiene un 99% de espacio libre. De los 10 gigas están usados 2.56 megas. Tengo posibilidades de hacer un query de performance. Pero aquí vamos a ir a la parte de diseño, de design. Y desde acá puedo ir creando tablas. Por ejemplo, acá tengo el nombre tabla 1. ¿Sí? Que lo podría editar. Podría editar el nombre de la tabla. Nombres. O, bueno, a ver, estudiantes. Fíjense un detalle, ¿no? Yo estoy cambiando el nombre. Cuando voy a salvar, automáticamente se salvan los datos. Puedo manejar algún tipo de indexación simple y keys. Esto es muy parecido a una base de datos, ¿no? Con diferencia a las tablas, se recuerdan que no podíamos tener claves foráneas y relaciones y demás cuestiones. En las bases de datos SQL de Azure, no como infraestructura, sí puedo tener. Y además, desde acá puedo ver en forma gráfica la tabla. Por defecto me trae las 200 primeras filas. Y yo acá, por ejemplo, tengo una columna que se llama ID, otra nombre, otro apellido, y están datos cargados Pablo Di Loreto, Nicolás Granata. Podría agregar una nueva fila. Le puedo poner otro nombre. Y una vez que complete los datos, salvo. Yo acá estoy completando en forma gráfica. Si tendría una aplicación, puedo acceder programáticamente a esta base de datos, a esta tabla, y comenzar a trabajar como si fuese una aplicación con un SQL instalado. Tiene ciertas limitaciones, no tiene todas las funcionalidades que un SQL como infraestructura, por supuesto, pero tiene muchas, ¿sí? Tiene bastantes, ¿sí? Si volvemos a la parte de tablas, tengo la posibilidad de generar vistas, de crear vistas y de crear procedimientos almacenados. Por procedures. Donde de acá puedo empezar a trabajar con parámetros y con programación. ¿Sí? Bien.
Esto es base de datos SQL. Nosotros como IT Pros no vamos a hacer un uso intensivo de esta funcionalidad, justamente. Pero sí es interesante conocerlo y saber que es una opción más de los servicios de datos de SQL. De servicios de datos de Azure, perdón. Recuerden que siempre hay que relacionarlo con un servidor. Sí, fíjense, en este caso recién en el que había creado, que es de tipo web, con un máximo tamaño de 1 GB, que fue la que creamos recién en el ejemplo. Entro al servidor y el servidor tiene esta base de datos. Podría almacenar algún tipo de copia, puedo generar una copia automática de la base de datos. Por supuesto, a medida que consuma más storage, voy a consumir más dinero. Vamos a entrar acá a la parte de base de datos, le voy a mostrar una sola cosa más. Fíjense que puedo tener opciones de sincronización. Estas opciones de sincronización me permiten generar un ambiente híbrido de SQL. No está dentro del alcance de la presentación mostrarlo, pero existe la posibilidad como tal de hacerlo. ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Recuerden cualquier tipo de duda, consulta que pueda surgir, tienen la parte de preguntas y respuestas, ¿sí?, para consultar. Con respecto a modelos de elección, sí, o métodos de elección de si montar una base de datos on-premises, una base de datos en una máquina virtual o una base de datos en un servicio de SQL de Azure, nos tenemos que hacer diferentes tipos de preguntas si Microsoft propone un flujo. Primero, si la aplicación es nueva o existente. Esto nos va a devenir si hay que hacer cambios o no sobre la aplicación. Si es nueva, no, porque la estoy diseñando, pero si es existente hay que evaluar si todas las funcionalidades que están incluidas en la base de datos existente están disponibles en SQL Databases como servicio. Por otro lado, los requerimientos de la aplicación y del servicio tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Los requerimientos, ¿se cumplen con un SQL como servicio, sí o no? Adicionalmente, el tamaño de la base de datos. ¿Necesito más de 150 gigas para los datos? Bueno, eso va a ser otro mecanismo, otra prueba, que tenemos que pasar como sí o con no, para poder entender si podemos hacer relaciones entre tablas u otros tipos de cosas para poder alojarla en los servicios de SQL de Azure. Y por otro lado, necesidades de escalamiento, ¿sí? Hay que analizar las posibilidades de escalamiento que tenemos con SQL on-premises, con SQL en la nube. Tenemos IWISON con SQL 2012, a partir de SQL 2012. Y las posibilidades de escalamiento que tenemos en Azure, bases de datos como servicio. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer con este flujo de decisión para poder asesorar, para poder entender qué posibilidades tenemos y cuál es la decisión más acertada para el negocio. Vamos a la parte de backup, así nos quedamos cortos en tiempo, que es el último tema que vamos a estar mostrando. Esto sí es de interés para los IT Pros y estamos hablando de espacios de almacenamiento. Un espacio de almacenamiento nos permite llevar backups a través de herramientas integradas de Microsoft, en el caso de Windows Backup, hacia un tipo de almacenamiento blob. La ventaja que tenemos es que no tenemos que montar ni una máquina virtual ni nada que se le parezca. Simplemente lo que necesitamos, ¿sí?, es dar de alta a través del panel de control un espacio de almacenamiento. Volviendo al panel de control, vamos a ir a la parte de Storage. Como ya hemos ido antes. Aquí ingresamos a la parte de Recovering Services. Le damos clic en más. Y en los servicios de recuperación tenemos dos tipos. El Site Recovery, que vamos a ver ahora lo último, no lo vamos a ver ejemplificado, pero sí en diapositiva. Y un espacio de almacenamiento para backups. La única opción que tengo es un Quick Create. Vamos a hacer un ejemplo de nombre de Backup 02. Elegimos una zona.
y elegimos una suscripción para que nos empiece a descontar crédito. Mientras se crea este espacio de almacenamiento, vamos a ingresar a uno ya existente, ¿sí? Por ejemplo, este, puerto hosting C. Cuando ingresamos a la parte de puerto hosting C, vamos a ver que tenemos ítems protegidos. Estos ítems protegidos responden a servidores que están haciendo backups y que tienen cierta cantidad de recovery points en este espacio de almacenamiento de backups. Inclusive puedo ver cuáles son los servidores que se están haciendo backups. Ahora, ¿cómo se llega a esto a registrar en Azure? Estos servidores no hace falta que estén en Azure. Vamos a aclarar lo siguiente. Pueden ser servidores que estén en otro proveedor o inclusive en un espacio de hosting local, en un data center local. Yo aquí estoy entrando a uno de los servidores. A estos servidores lo que se les instala es el agente de Windows Azure Backup, que es muy parecido al agente de backup de Microsoft, de Windows Server, el que estamos acostumbrados a manejar para hacer backups locales, pero agrega un módulo, que es el backup de Azure, que es el que les estaba mostrando anteriormente, que es la misma vista. La diferencia es que uno tiene un explorador al costado y el otro no. Fíjense que yo desde acá tengo tareas configuradas, tengo la posibilidad de lanzar un backup ahora o de recuperar datos. Cuando vos clic en recuperar datos, el lugar donde va a ir a buscar los backups va a ser el vault de backup que yo tengo de servicios de recuperación. Me da la posibilidad de browsear files o buscar. Vamos a browsear, por ejemplo. Me va a preguntar qué volumen y qué dato. En este caso tengo solamente el disco C. Y hasta 30 puntos de restauración puedo tener como máximo en Azure Backup Services. Acá me está yendo a buscar, yendo a inspeccionar el espacio de almacenamiento. Y me va a listar los días que tengo disponibles con las horas, ¿no? para recuperar. Por ejemplo, podemos ir al 1 de junio a las 6 de la mañana. Y aquí automáticamente estoy browseando el contenido que podría recuperar. Fíjense que lo estoy browseando directamente del espacio de almacenamiento, del Recovery Services, que tengo configurado en Azure. En este caso me paro sobre el disco C, ahí estoy expandiendo el disco C. Y aquí, por ejemplo, podría ingresar a la parte de Website Panel, y aquí veo carpetas o contenido. Fíjense que puedo explorar a un nivel de detalle bastante importante. Seleccionar qué archivos quisiera recuperar, o todo lo que tengo backupeado. Y aquí, lo que me pregunta es, bueno, el destino. ¿Lo restauramos al destino original o a una ubicación alternativa? ¿Qué hago con los archivos si ya existen en el destino? Y si mantengo las listas de control de acceso disponibles. Lo único que queda acá es darle confirmar, y lo que va a estar pasando es que esos archivos se van a estar restaurando utilizando los servicios de recuperación de Azure. Ahora, ¿cómo llegué a esto, no? Tenemos una máquina virtual preparada que tiene un SQL, que era el que le estaba mostrando antes, instalado, y que ya tiene el agente de Azure Backup instalado, pero no tengo ningún servidor registrado. Yo en forma paralela, noten lo siguiente, tengo un espacio de backup creado que se llama TT-SQL01, que lo primero que hice fue cargarle un certificado digital. Ese certificado digital puede ser autogenerado mediante una herramienta de MikeCert, o puede ser pedido a una entidad pública de certificados públicos. Fíjense que en este caso me permitiría subir un nuevo certificado. Si voy a ítems protegidos, no tengo ninguno. Si voy a servidores protegidos en este espacio de almacenamiento, no tengo ninguno. Este espacio de almacenamiento es igual al que creé como TT Backup 02 al inicio de este apartado de backups. No tengo ningún ítem protegido y ningún servidor. La diferencia es que aquí, para ganar tiempo, ya tengo un certificado digital configurado. Vamos a volver al servidor y vamos a unir el servidor a este espacio de almacenamiento. Fíjense que yo tengo acá la posibilidad de registrar un servidor. Me pregunta si necesito opciones de proxy. Y aquí lo que me dice es, bueno, subime el certificado, que es el mismo que vos creaste y subiste al portal de recuperación de Azure.
Fíjense que yo tengo aquí uno ya subido que es de GoDaddy. Le doy a aceptar y automáticamente me va a buscar los espacios de backup que tengo disponibles, que son dos, porque los dos tienen el mismo certificado. Y aquí me aparece el TT SQL01. Una vez que lo selecciono, me dice la región, me dice un identificador de suscripción, le doy siguiente. Por supuesto, los datos son comprimidos y protegidos, ¿no? Por eso me pide una palabra clave de exportación, de inscripción, perdón. Yo esto lo voy a salvar en una librería, me propone que lo salve en una librería, por si después necesito recuperarlo, y le doy registrar servidor. Esto lo que hace es registrarse en el Vault de backup de Azure, con el objetivo de que pueda empezar a enviar backups desde este servidor a ese Vault creado. Los primeros 5 GB de backup son gratuitos y los segundos en adelante me empiezan a cobrar. Esta es la misma situación que ocurrió recién con las bases de datos. No les estoy contando todo el detalle de planes y de límites que tengo disponibles. Yo antes les comenté que tenía la posibilidad de retener hasta 30 días. Bueno, con otros productos como DPM tengo la posibilidad de retener mucho más tiempo, hasta 120. Ahora bien, existen otros productos de terceros que pueden también hacer utilización de los servicios de Azure Backup, de recuperación, y me pueden dar alguna otra funcionalidad que yo no estoy nombrando en este momento. Fíjense que ya el servidor quedó registrado. Si vuelvo al contenido de la página web, lo que voy a notar es que vamos a entrar a TT-SQL01 y cuando vamos a servidores ya me va a figurar el servidor TT-SQL01. Vamos a esperar que me lo muestre en pantalla. Y aquí ya lo muestra. El TT-SQL01 ya está registrado. No tengo ítem protegidos. ¿Por qué no tengo ítem protegidos? Porque todavía no creé ninguna tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer rápidamente para mostrarle qué fácil es crear una tarea? Si vamos a Schedule Backup, vamos a empezar con un asistente muy similar al Windows Backup, pero que tiene algunas diferencias, que las vamos a notar rápidamente. Lo primero que noto es que cuando agrego ítems, puedo agregar discos. ¿Sí? Perdón, este disco no lo quería seleccionar, el C. Pero no puedo agregar el System State. Es más, no puedo hacer backup de System State con la herramienta de Azure Backup. Sí o sí para eso necesito la herramienta de Windows Backup y puedo crear un espacio de almacenamiento en donde tirar esos backups a través de Windows Backup. Pero no lo puedo hacer a través de Azure Backup Services. Luego me propone días y horarios. Le puedo sumar diferentes días y diferentes horarios para que tenga varios puntos de restauración en un mismo día. Por otro lado, tiempos de retención. Fíjense que como máximo tengo 30, pero recuerden que con otras herramientas se puede ampliar. Por un lado confirmo las opciones y una vez que las confirmé, les podría dar finalizar y las tareas de backup en el cronograma seleccionado se van a empezar a ejecutar tal como ocurre en el servidor de TechTime que nosotros acá tenemos como ejemplo, donde tenemos todos puntos de restauración o puntos de backup realizados, perdón. Y la recuperación es tan simple como el proceso que hicimos hace unos minutos de recuperación de datos. Podría también recuperar datos de otro servidor en el caso de que comparta el certificado digital. Fíjense que acá cuando elijo otro servidor me da a elegir el PSQL01, que es el que tengo asociado al mismo storage account, a la misma cuenta al mismo Vault de backup. Y lo mismo, puedo browsear o puedo buscar archivos y podría recuperarlos. Estos son los servicios de Azure, de recuperación de Azure. Son muy simples de usar, son baratos. Y la otra alternativa después es tener una máquina virtual arriba con una carpeta compartida o un storage que asocie una máquina y poder hacer backup con el Windows Backup en el caso de que necesite espacios de almacenamiento. ¿Sí? Bien, recuerden que se integra con Windows Backup. Y tenemos dos escenarios, básicamente. El primer escenario es desde un servidor standalone hacia un espacio de almacenamiento, que es el que vimos recién, y otro es utilizando DPM. Utilizando DPM tengo algunas ventajas de retención, hasta 120 días, y el backup que se hace
se puede extender a la nube o a este Vault de nube. Por último, con respecto a servicios de recuperación, tenemos el Hyper-V Recovery Manager. El Hyper-V Recovery Manager es una solución en la nube que me permite administrar o manejar dos sitios que tengan replicación activada. Necesito de Virtual Machine Manager para lograr esta funcionalidad y podría elegir desde la nube dónde switchar las máquinas virtuales que estén activas en el sitio 1 o en el sitio 2. Es como un centro de control de Azure de recuperación. Muy probablemente las funcionalidades de los servicios de recuperación de Hyper-V Recovery Manager se extiendan. Todos deseamos de que puedan ser extendidos inclusive a poder replicar directamente máquinas a la nube. Por ahora no hay nada oficial al respecto, pero entendemos que tienen mucho potencial. Por el momento no está disponible y solamente es un centro de control para poder switchear réplicas de Hyper-V entre diferentes data centers que estén on-premises, ¿sí? Estos servicios de recuperación tengan en cuenta que están disponibles en la página web bajo el mismo nodo de servicios de replicación, de servicios de recuperación. Vamos a ir acá a Recovery Services y podría estar creando un Site Recovery, ¿sí? También tengo que asociar una suscripción porque cuesta dinero, una zona y un nombre, ¿sí? Bien, hemos tocado, ya estamos sobre la hora, hemos tocado diferentes temas, ¿sí? Dadas las preguntas que recibimos con respecto a SQL, lo que vamos a estar sacando, calculo que durante este fin de semana, es una nota completa donde se vean detallados los diferentes tipos de planes e inclusive diferentes prestaciones que tenemos para bases de datos SQL como plataforma. Recordemos, en primera instancia estuvimos viendo todo lo que tiene que ver con servicios de almacenamiento, de storage, donde vimos los diferentes tipos de storage, que tenemos, los diferentes tipos de almacenamiento que tenemos disponibles. Por un lado están los blobs, por otro lado están las tablas, y por otro lado está todo lo que tiene que ver con el resto de los servicios de almacenamiento, que son los queues, servicios de mensajería, que me permiten utilizarse en aplicaciones de forma sincrónica. Recordemos que los blobs existen dos tipos, los tipos bloque y los tipos página, y los tipos página son la base que utilizamos para crear equipos virtuales donde se alojan los VHD. Todos estos espacios de storage son navegables mediante software de terceros. Podemos utilizar exploradores de blobs, exploradores de storage. Acá no los hemos mostrado en este momento, pero existe la posibilidad de hacerlo. Luego repasamos servicios de SQL Server, recordando la diferencia entre tener un servidor SQL instalado y una base de datos SQL utilizada como plataforma, como servicio, donde la funcionalidad es menor, pero tenemos una interfaz gráfica para poder manejar el diseño de tablas, vistas, e inclusive de Store Procedures, relaciones entre tablas que podemos tener. También recordemos que podemos hacer sincronización entre diferentes bases de datos y generar un entorno híbrido de bases de datos utilizando los servicios de Azure, y la base de esas bases de datos SQL es la creación de un servidor, o el concepto de servidor, donde puedo tener más de una base de datos. En el caso de que no tengan ninguna, el asistente automáticamente me propone crear un nuevo servidor. Recordemos que ese servidor, o el concepto de servidor, esto sí me interesa recordárselos, tiene una connotación con respecto a reglas de firewall que no hemos visto en detalle. Sí, tengan en cuenta que todos los servicios de SQL son muy extensos y que quizás no forman parte del core de IT Pro, ¿no? Sino más bien de MSDN, de MSDN, de todo lo que es desarrollo. Pero fíjense que yo si ingreso a la parte de servidores, además de tener una zona relacionada, cuando ingreso al servidor, ¿sí? Yo puedo crear una base de datos o administrar el servidor.
perdón, esta parte todavía no la había mostrado, pero podría manejar toda la parte de sync, de sincronización de bases de datos. Noten lo siguiente, vamos a aquí a entrar de vuelta a la parte de servidores, ¿sí? Cuando yo entro a un servidor, veo las bases de datos que están asociadas a ese servidor y puedo realizar diversas configuraciones, por ejemplo, permitiendo direcciones IP de administración, que esto es un detalle muy importante, ¿sí? Si yo no permito explícitamente la dirección, no voy a poder administrarlo mediante el panel de control, como lo tengo aquí, ¿sí? No voy a poder administrar la base de datos, ¿no? Por supuesto que tengo. Y luego, bueno, desde acá podría tener opciones de importación, exportación o histórico en ese sentido. Fíjense que tengo un portal de administración, ¿sí? Del servidor. Cuando yo recientemente había hecho, vamos a hacer un lib, cuando yo recientemente había ingresado a la parte de dashboard y había ingresado a la parte de manager, yo aquí lo que puedo manejar, digamos, es la administración mediante un portal web. Recordemos que ese portal web ya lo habíamos visto, pero nos permite crear diferentes tipos de TT, DBTs. Vamos a hacer acá. Esto lo hemos repasado, hemos iniciado sesión cuando estuvimos manejando registros. Sí, que agregamos a Nicolás Granata, Pablo Di Loreto, Cristian Gómez y demás cuestiones. Bien, acá está. En la parte de administración yo tengo posibilidades de generar diferentes tipos de configuraciones para el servidor y para las bases de datos. ¿Sí? Fíjense que acá, desde diseño, tengo tablas, vistas y store procedures. Por último, vimos los servicios de recuperación de Azure, que nos ponen a disposición en forma muy simple las posibilidades de tener un bol de backup, que lo podemos utilizar mediante un agente de Azure Backup Services en Windows Server. No hace falta que los servidores Windows estén en Azure, pueden ser servidores físicos que backupeo hacia la nube. Recordamos que no está disponible la utilización de System State, pero lo que sí podría hacer es generar un System State en forma local y luego subirlo con el backup de Azure, eligiendo la carpeta específicamente o el archivo específicamente donde tengo ese backup de System State. Pero es un método de backup en la nube, donde los primeros 5 GB son gratuitos, por lo cual no les descontaría crédito y lo podrían probar. Tiene un máximo de 30 días de retención para todo lo que es servicios de Azure Backup y un máximo de 120 días para los servicios de DP. Lo último que hemos mostrado son los servicios de Hyper-V Recovery Manager, donde les comentábamos que nos permite hacer volcados cuando tenemos varios data centers on-premises, en donde va a estar activo una máquina virtual, es como un centro de comandos. Con respecto a este evento, van a tener disponible a partir de mañana por la mañana el video. Vamos a responder a través de artículos, dudas que hayan quedado en el tintero, ¿sí? A partir del día de mañana van a tener disponible la filmación, el video con todo este webcast y adicionalmente artículos relacionados. Si tienen alguna pregunta o duda más, aprovechen para dejarla en preguntas y respuestas. Yo aprovecho para agradecerles a todos los que estuvieron conectados, recordándoles los datos de contacto, agradeciendo el apoyo que nos da Algeiva para todo este tipo de actividades. Y recordando los datos de contactos de Algeiva, info@algeiva.com.ar y la web de Algeiva es www.algeiva.com.ar. Vamos a pasar a cerrar el webcast, ya estamos sobre la hora. Les agradecemos mucho la participación a todos. Recuerden que pueden ingresar al sitio web de Tech Times y ahí se van a encontrar con las últimas publicaciones de videos o de eventos. La URL que va a estar disponible para este evento es techtime.net/evento 2014-0624, que es un atajo al fin y al cabo. Va a estar publicado en la página home, el video con el audio, con todas las muestras que estuvimos haciendo y notas relacionadas. Muchas gracias a todos, les agradecemos mucho y cualquier duda o consulta adicional, recuerden los datos de contacto que tenemos disponible y dejamos en pantalla. Muchas gracias.